Amigos, ¿cómo están, amigas, analistas, artistas, colegas, psicólogos, mamás, papás, gente de que van y vienen y están y les gusta escuchar? Y que gracias, poco a poco están escuchando más en YouTube y pues lo cual se los agradezco mucho. Está creciendo en audio, pero no en me gusta, no en ponerle like, o sea, como dirían en otros programas que veo. Es que nada más es hacerle así, ¡pim! ¿No? Entonces, pero bueno, ya tengo un poquito más de escuchas. Mi, y bueno, pues muchísimas gracias. Y mi nombre es Oden Margain. Saben que soy psicóloga, psicoanalista y tengo me puedes encontrar en Facebook como CEPAP. Aquí está abajo, CPAPP, Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis y Creativarte-bajo, acuérdate, guión bajo, Creativarte-bajo, conversando con Oder. Y bueno, pues hoy está conmigo nuevamente una querida amiga. Ella es psicoanalista, maestra en psicoanálisis, psicoterapia, ¿verdad? Psicoanalítica, es, es escritora y bueno, maestra, ¿no? En la universidad. Y bueno, pues ella es Carmen Asenet Castañeda. Hola, Carmen. Hola, Odette. Muy buenas noches, días, tardes, sea la hora que nos estén sintonizando. Un placer estar contigo en Creativarte y nuevamente un agradecimiento muy grande a toda tu escucha. Oye, que por cierto, ya cumplimos 8 años. Ahorita me estoy acordando. Este mes cumplimos 8 años. Muchísimas felicidades, Odette. Sí, pues igual, gracias, felicidades, porque has estado conmigo casi todos los 8 años. Sí, 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 sí. Bueno, sí, un poquito menos de 3 meses, antes de los 8 años, pero son 8 años. Ya hay que ir organizando un evento para celebrar. Sí, es lo que quiero, hacer algo ya aquí en mi casa, pero me estoy esperando porque mis perritos se echaron mi mueble, ¿no? Entonces tengo que comprar sal. Por eso no he hecho nada, pero ahí lo tengo. Bueno, pues hoy ya se enteraron de cómo está la situación con mis perritos, ¿verdad? Con la pandemia, bueno, en fin. Pues hoy precisamente vamos a hablar de una película que estuvo nominada a 9 premios de la Academia, que es la Isla de los Espíritus. Estuvo nominada como mejor fotografía, mejor Mejor actor, mejor actor. mejor fotografía. Sí, tuvo muchas nominaciones, de la cual creo que no se llevó ninguna. Pero bueno, lo importante es estar nominado y me encantó ver a este dúo, que además tiene una película que el mismo director es Los Espíritus de la Isla, Almas en Pena. Este mismo director es el que los invitó en la película Brujas, ¿no? Que es allá precisamente en Bélgica, en Brujas, y los dos igualito, es el mismo, la misma relación afectiva que viven tanto en Brujas como en Los Espíritus de la Isla, Almas en Pena. En fin, voy a poner, qué curioso, porque sí, es el mismo director, los mismos actores, y se parecen mucho las, el guión y la interpretación de los dos en las dos películas. Bueno, pues les voy a poner el tráiler para que iniciemos. Ay, no, espérenme.
Tengo que ponerla. Ay, lo tengo en pausa, ¿verdad? Creo. If I've done something to you, just tell me what I've done to you. I just don't like you no more. Have you been rowing? Have you been rowing? Have I been rowing? Well, you are rowing. It does look like we're rowing. You can't just stop being friends with a fella. He's dull, Siobhan. But he's always been dull. Maybe this whole thing has just been about getting you to stand up for yourself. How are you, fatty? Dancing with your dog, is it? What did you come here for? I just came to kick your door in and give you a slagging. Why aren't you talking to Porrig no more? That wouldn't be a sin now, would it, Father? No, but it's not very nice either, is it? What I've decided to do is this. I have a set of shears at home, and each time you bother me, I'll take one of my fingers off with them. Starting from now. But shush like, Porrig. You know, shush like. Yeah, I'd shush like. It's about one boring man leaving another man alone. One boring man. You're all fucking boring. Let's just call it quits. We won't call it quits. We'll call it the start. Pues así es. Este es el tráiler de esta película. Pues adelante, Carmen. Muchas gracias, Odette. Bueno, pues es una película que vale mucho la pena rescatar el arte con la que está hecha. Si bien no ganó un premio Oscar, pues sí ganó, creo que 3 premios de oro y 4 premios BAFTA. Pero más allá de los premios, podemos ver en el tráiler que es una película que tiene pues unas actuaciones magistrales, que está ambientada en una isla que incluso se fueron a buscarla cuidadosamente el director Martin McDonagh, que incluso él vivió su infancia por allá y se fue a buscar precisamente locaciones en Irlanda donde él pudiera pues escenificar la historia, donde pues no hubiera vestigios de modernidad, porque está situada en 1923, 100 años atrás, y en ese momento históricamente se estaba lidiando una guerra civil, ¿no? En Irlanda. Entonces, pues las locaciones que él consiguió son maravillosas. Es una isla, pero además, ¿no? La fotografía que se consigue también logra como a nosotros como espectadores involucrarnos en el ambiente tanto físico como emocional que se va tramando, que se va urdiendo, ¿no? Y bueno, entonces hay que rescatarlo porque joyas artísticas de esta naturaleza pues son precisamente las que nos llevan o que las que nos mueven emocionalmente a todos. ¿Por qué? Porque además toca cuestiones universales. No quise dejar de hacer este comentario porque, bueno, pues nuestro programa Creative Arte se trata precisamente de arte y a ti y a mí nos encanta hablar de temas artísticos
y vincularlos precisamente con la parte psicoanalítica. Entonces, es una joya, artísticamente hablando, la película, y precisamente el arte tiene esta función de tocarnos a nosotros en lo individual, pero de tocarnos desde lo universal. Y lo universal son pues las emociones, y lo universal son todas aquellas cuestiones que pues nos hacen actuar como actuamos, comportarnos como nos comportamos, querer lo que queremos o sentir de alguna manera como sentimos y pensar como sentimos, pensar como de repente pensamos. Entonces, bueno, te decía yo de que esta película es como un hoyito sin fondo, porque desde el punto de donde la queramos tomar o desde donde queramos iniciar, podemos hacer una interpretación. Tiene muchos aspectos, o tiene muchos aspectos que nosotros podemos interpretar desde su simbología y desde el psicoanálisis. Si nosotros tomamos la historia principal, digamos, ¿no? Pues aparentemente es muy bizarra. Aquí estamos viendo a una pareja de hombres adultos que de alguna manera pues tenían una relación, pudiera pensarse que de amistad, que viven en una isla, que tienen tareas o actividades o trabajos bastante cotidianos y que pues tienen una vida pues harto tranquila o sedentaria, ¿no? En un momento determinado, estos, podemos decirle amigos o compañeros, tienen una serie de problemas y deciden ya no tener su amistad. Uno de ellos decide que ya no quiere hablar con el otro, ¿no? Y entonces, pues, rompen la amistad. Y al romper la amistad, uno de ellos, pues el otro, evidentemente, no está conforme con esta ruptura porque les hacía una, pues esta necesidad de compañía que de pronto todos tenemos, y entonces pues al no resignarse insiste e insiste e insiste en primero explicarse, que el otro le explique el por qué, ¿no? Decide romper con esta relación y luego ya que le es explicado el motivo pues no lo acepta y entonces ellos se meten en una relación bastante agresiva por precisamente uno hacer valer su derecho a terminar la amistad y el otro, ¿no? A no querer que esta relación termine. Y entonces, pues poco a poco vamos viendo cómo emocionalmente va creciendo pues esta ahora nueva relación que ya no es de amistad, pero sí es agresiva. Y vamos viendo poco a poquito cómo se incrementa esta agresión, ¿no? Y decía yo al principio que bizarra, porque pues el otro para pedirle o hacer valer su derecho a no tener más relación de amistad con el segundo, pues le dice, si tú me sigues hablando, si tú sigues importunándome, pues me voy a cortar los dedos, ¿no? Y pues dicho y hecho, el otro no quiso respetar esta decisión y entonces este primer personaje lo que hace es cortarse los dedos e ir a dejárselos a él para que vea que estaba hablando en serio. Y entonces, pues bueno, ¿no? Esta es la trama y por eso yo decía que era un tanto bizarra. Si la vemos así, ¿no? Dices, pues qué barbaridad. ¿Cómo es posible que si son adultos, que si son además personas adultas, cómo es posible que puedan llegar a, pues, relacionarse de esta manera? Y entonces es ahí donde tendríamos que ir, ¿no? Tomando cada uno de estos aspectos y cada uno de estos elementos para darnos cuenta que en realidad pues no es una historia tan bizarra, sino que nos está hablando precisamente de una complejidad que podemos llamar, claro, sí patológica, de cada uno de estos personajes, ¿no? En un principio tenemos a Cole, que es el personaje que decide ya no tener más amistad con Pedrick, que es el personaje que hace de su contraparte o de su amigo.
Pero además, ¿no? Al ir tomando diferentes elementos de la personalidad de estos personajes principales, pues vamos viendo que en el contexto en donde se realiza toda esta situación y los personajes que están alrededor, pues también crean una gran riqueza a la hora que queramos analizarlos. Entonces, pues, ¿desde dónde quieres que empecemos, Odette? ¿De dónde empezamos a tomar este análisis? Espérame, déjame. Estoy leyendo aquí, Jerez. Lo voy a leer, ¿no? Y a ver tú qué opinas. Es es cine y psicoanálisis, ¿no? Es una página APU. Dice los espíritus de la isla, de la amabilidad a la pregunta. En un principio fue el todo o lo que es lo mismo, la nada. Una isla pequeña de Irlanda ya por el año 1920, pura naturaleza, tranquilidad, vida campesina, alejados de la guerra y la destrucción humana. Sus acantilados resaltan la pequeñez de los hombres y el paso del tiempo no altera las costumbres de sus habitantes. Ese es el escenario donde se plantea The Vanishes of Inisherin, y dirigida, ya lo dijo la doctora Carmen. Un lugar con tanta quietud que espanta, tanto sosiego que aburre, tanta paz encripta. La taberna, el pub, es uno de los pocos escenarios donde pasa algo. Quizás por la cerveza negra que envalentona los espíritus, la música alegre del violín irlandés o por, como suponemos, algo particularmente relacionado con el estallido del alma. En esta tierra tan plana, cada uno podía mismarse en el otro, o sea, encontrar a uno mismo en su semejante, que era lo que me decías antes de entrar, ¿no? Y de este modo, toda fórmula amorosa parece fácil. Desde ese lugar la amistad está asegurada y no tiene sobresaltos hasta que acontece lo que interrumpe, lo que irrumpe. La relación entre dos amigos de toda la vida, Patrick Bain y Colm Doherty, había sido forjada con este talante, hasta que Colm decide volverse un disidente. Patrick, un hombre inocente, bueno, amable y aburrido, no se resigna a perder ese amor puro que hasta entonces lo había unido y persigue a Colm día y noche, como decía la doctora, haciéndole la pregunta en busca de una respuesta. ¿Por qué? Porque probablemente la primera vez que Patrick se preguntaba algo. Los diálogos son la caudal de la ficción. Si no fuera un espectador cándido, el film pasaría como una novelita lenta. Patrick, y entre paréntesis dice, después de una cerveza se anima a hablar, se acerca al Colm sentado junto a al policía del pueblo. ¿Quieres saber cuáles son las cosas que más odio de Inisherin? Los policías, los violinistas gordos. Espera, tenía algo cómico, la tercera. Empezaré de nuevo, ¿no? Es el diálogo que tiene él. Patrick se está despertando, se le ocurre algo cómico, pero lo olvida. ¿No es acaso lo cómico una transacción entre lo hostil de la verdad y lo que puede pasar a la conciencia, que aliándose en la risa y en la aprobación social, nos empieza a hablar del malestar del hombre y la cultura? Y luego dice, tiene todo el diálogo, ¿no? Dice, es cuando Colm le dice, que le empieza a decir, bueno, pero es que quiero escribir, pero ¿qué vas a escribir? No sé qué voy a escribir. Pero entonces también, a ver, te lo voy a leer, ¿no? Dice, hablando de que hablamos de pintura y poesía aquí nosotras. Colm, vuelve con tu gente, Patrick. Hablo en serio, Patrick. ¿En serio? Y hablarás conmigo, ¿verdad? Tú, Colm, sabes que solía ser. Y Colm, no, Patrick, ¿qué solía ser? Pregunta.
Padre, amable, solía ser amable, ¿no es así? Y ahora, ¿sabes qué eres? No eres amable. Bueno, supongo que la amabilidad no dura, pero te diré algo que sí dura. No me digas una estupidez como la música. La música dura. Lo sabía. La pintura dura. La poesía dura. Pasa lo mismo con la amabilidad. ¿Sabes a quiénes recordamos por los amables que eran del siglo XVII? ¿A quiénes? Absolutamente a nadie. Pero todos recordamos la música de esa época. Todos saben quién es Mozart. Yo no, así que adiós a esa teoría, ¿no? Y de todos modos hablamos de amabilidad, no de cómo se llame. Mi mamá era amable, yo la recuerdo, mi papá era amable, lo recuerdo, y mi hermana es amable, la recordaré para siempre. ¿Y quién más lo hará? Dice Cole. Recordar a Chauvin y su amabilidad. Nadie lo haría. Dentro de 50 años nadie se recordará de ninguno de nosotros. Empero la música de un hombre de hace 2 siglos. Dice, empero, dice, como un inglés engreído, le dice Patrick. Y vuelve a casa, Patrick. Y Patrick, me importa un bledo Mozart o Bourboin o quien otro que tenga un nombre raro de mierda. Soy Patrick y soy amable, así que preferí ser amigo de este tipo, ¿verdad? Se refiere al policía que estaba ahí al lado. Un tipo que golpea a su propio hijo las noches que no abusa de él, que es el otro personaje, ¿no? Sale ahí. ¿Solía ser amable o nunca lo fuiste? Dios, quizás nunca lo fuiste. Se retira de la escena. Patrick es un personaje que sufre una transformación. Se muestra al principio como un sujeto alienado, instalado en su conformismo apático, determinado por el afuera, está dormido. La decisión de Com lo sacude y lo despierta. ¿Pero qué despierta específicamente a Patrick en su letargo? La hostilidad. El verdadero descubrimiento freudiano, la pulsión y el comportamiento, nos acerca a leer más allá del amor puro. El discurso del amor puro lo encontramos en el Día de los Enamorados, en las terapias alternativas, en la psicoterapia, en el modo del amor religioso, entre otros. ¿Cuál es la estrategia de este discurso? Meter al odio, lo que me decías, ¿te acuerdas? Al inicio, que es de lo que vas a hablar. Meter al odio y sus manifestaciones debajo de la alfombra. Pero cuando esta represión ocurre, nada más alejado a debilitarse, el odio cobra fuerza y aflora en su modo más destructivo y sin ley. La práctica clínica pone de manifiesto que los intentos del sujeto por ignorar la pulsión de muerte solo logra fortalecerla. Esta pulsión libre y desregulada adquiere el poder de enfermar o aniquilar al individuo o a comunidades enteras. Los estadounidenses celebran el Día de los Enamorados, pero en el reverso de esa moneda está el capitalismo voraz que avanza en pie de guerra. Ay, eso no me importa. Ay, perdón. Bueno, sí, y no lo destruye al enemigo que se inventa, sino que salpica odio, desigualdad y muerte. En cambio, cuando la pulsión de muerte, o sea, el odio y todas las manifestaciones, está acotada, enlazada, intrincada a la pulsión de vida, amor, aparece todo un espectro donde el sujeto y el otro están incluidos en sus posibilidades deseantes. Saber hacer con el odio, lo llamaba el psicoanalista argentino Germán García. No lo conozco. Volvamos a Padre. Él padecía la pasión del amor. Se definía como un hombre bueno y amable, junto con otro de los grandes pasiones, la ignorancia. A partir de una regulada manifestación del odio, la hostilidad, Padre quiere saber, no solo quiere saber, también ensaya respuestas. Podemos decir aquí que la hostilidad se presenta como un modo de odio en que no solo no es destructivo, sino que es separador. Con todo eso vas a hablar, ¿no? Es lo que veíamos en un inicio, que permite decir no a la demanda arrasadora del otro. Se podría aseverar que esa es la matriz con la que se produce el nacimiento del sujeto deseante. Giovanni, voy a hablar con él. Es uno de los
creo que es el policía. No tienes que hacer nada drástico, no te molestará más. Y dice Cole, es una pena, es lo más interesante que hizo. Creo que ahora me vuelve a agradar. Bueno, aquí le dejamos y ya sigo después. ¿Va? ¿Cómo ves? Ok, entonces tomemos como primer punto de análisis, pues la trama tan existencialista que se nos está planteando. No nos habla de los pasados, al menos no nos habla explícitamente del pasado de estos dos personajes. No. Nos los pone ya en un momento de su vida donde Cole tiene, pues ya se ve un hombre de 60 años, ¿no? Se le ve arrugado, se le ve cansado, se le ve encorvado, incluso su cabello ralo y ya un poco calvo. Mientras que Pedrick no tampoco es más joven, se nos muestra más joven, pero tampoco tan más joven. Por ahí lo podemos nosotros visualizar entre unos 40 años. No nos habla del pasado de estos personajes, sin embargo, lo primero que nos devela es este conflicto existencial. Cole llega a un punto en el que podemos ver que está preocupado precisamente por cómo está llevando su vida. Él se ve a sí mismo prácticamente ya terminando su vida. Y entonces podemos incluir esta pregunta del ¿cuál fue mi motivo de vida? ¿Para qué estoy yo en este mundo? Que de hecho, perdón, es nuestra pregunta universal. Sí. Eso iba a decir, sí. Que entonces no dice, los hombres estamos aquí, pues obviamente para dejar una huella que trascienda. Y entonces él decide que su vida, como la había llevado hasta ese momento, pues es aburrida, es insulsa y que además no le va a permitir dejar algo a la posteridad. Entonces él decide que quiere dejar su vida como la estaba llevando hasta ese momento con gente que él considera aburrido, cotidiano, y que se va a dedicar, todo su tiempo a hacer algo valioso, a hacer música, porque él además toca el violín. Y entonces, pues fíjate cómo precisamente los hombres siempre estamos en la búsqueda de la trascendencia, ¿no? Este es precisamente el punto de vista existencial, trascender mi propia vida tan limitada. Y entonces ese es el drama de Cole. Ese es el drama de Cole, que quiere dedicar todo su tiempo a partir de este momento en hacer música, en dedicarse a algo para que lo recuerde la posteridad, ¿no? Y entonces, bueno, pues para ello necesita abstraerse y necesita ya no participar de esta vida de la comunidad que le parece totalmente limitada, insulsa y, pues como le dice a Pedrick, aburrido, ¿no? No sabemos si tuvo esposa, si tuvo hijos, pero pues los hijos no lo visitan, no sabemos si es viudo, no sabemos por qué vino a dar a esta isla, pero sí lo vemos con una gran soledad. Él vive en una cabaña frente al mar, solo con un perro, ¿no? Solo con su perro, nada más. Y una gallina, y un gallo, ¿no? Un gallo o algo así. Podemos ver cómo esta vida de Cole, no tan solitaria, pudiera llevarlo a este ensimismamiento. Por ahí también decían que esta película precisamente se trata del final. ¿De qué? Y por otro lado, ¿se trata de qué? Una película que habla sobre finales, ¿no? Sobre la espera del final, que es esto que discute Cole. O sea, mi vida, mi fin está próximo. Yo necesito hacer algo que deje huella, que me trascienda. Y en la cara opuesta de la moneda tenemos precisamente a un Pedrick que tampoco sabemos nada de su pasado, solo que hace 7 años, casi 8, se van a cumplir, que murieron sus padres y que lo dejan a él, ¿no? Con su hermano.
su hermana, no sabemos si es mayor, si es menor, viven de cuidar animales, venden leche al pueblo y pues a eso se dedica. Él tiene mucho afecto por una burra que incluso, bueno, pues es finalmente catequizada por él porque pues la adora como si fuera un miembro de su familia. Y con la única que tiene una relación afectuosa, pues es con la hermana, pero tampoco sabemos por qué no se ha casado, si no tuvo hijos, cuál fue la relación con los padres, ¿no? También lo que vemos es una relación donde hay, pues a pesar de que vive con su hermana, tampoco hay una compenetración emocional con la hermana, de tal modo que podemos sentir que en Pedrick también hay una soledad muy grande. Y entonces, ¿cuál es el conflicto existencial de Pedrick? El conflicto existencial de Pedrick es que él es un hombre que está dispuesto a vivir su finitud humana. Él no quiere ni ser artista, ni músico, ni dejar nada para la posteridad y no le interesa. Él lo único que le interesa es ser un hombre de bien. Dice él, soy un hombre amable y quiero que los demás me recuerden porque soy un hombre amable. Amable como lo fueron mis padres, amable como lo es mi hermana y amable como yo creí que tú eras. Yo quiero ser un hombre bueno, nada más, y que la gente me recuerde como un hombre bueno, vivir mi día a día. Y para Pedrick no había más que levantarse, cumplir con sus obligaciones, cuidar sus animales, trabajar y a las 2 de la tarde ir a tomarse su cerveza al bar junto o a la taberna junto con Cole y pasar la tarde, ¿no? Y para él eso era la existencia y eso era la vida. Ve cómo son existencias que buscan motivos diferentes y cómo la humanidad realmente somos así. Hay hombres que no se conforman, ¿no? Que son siempre ambiciosos en la búsqueda de buscar respuestas. Si lo vemos a lo Maslow, ¿no? Está ir subiendo la satisfacción de nuestras necesidades para alcanzar al final las de autorrealización, lo que cada quien quiera llamar como autorrealización, pero que en Cole era pues esta trascendencia. Mientras que Pedrick podemos ver a un hombre cuyas pues aspiraciones únicamente estaban depositadas pues en llegar a satisfacer estas necesidades filiales, ¿no? De sentirse acogido y nada más. Entonces, y lo seguimos viendo desde este punto de vista existencial, ¿no? Es que estos ya no eran compatibles. Y podemos nosotros intuir que nunca lo fueron. Nunca fueron compatibles, que estaban coincidiendo en un área geográfica, porque además una isla con muy pocos habitantes, donde pues no había mucho que hacer después de trabajar, donde además estaban literalmente aislados porque pues no había una relación con el continente, que nosotros vemos que están separados del país o del continente con el mar. Y entonces la realidad, la verdadera realidad, les queda muy lejos, les queda distante. Entonces todas estas preguntas existenciales que pudieran ser las de los hombres de su época, que están incluso metidos en una guerra, que están pues obviamente liados en otro tipo de cuestionamientos, porque además esta guerra civil irlandesa tiene que ver con problemas de tipo político, pero también religioso, ¿no? Todos estos cuestionamientos a ellos no los tocan, ¿no? Ellos están metidos en su propia individualidad. Pero te decía que podemos intuir que no es cierto que al final de cuentas fueran ellos muy compatibles y que por ello fueran amigos, sino que tenían esta relación que aparentaba de amistad porque coincidían todos los días en el bar y podían charlar. Incluso yo puedo inferir que estas pláticas eran más bien como verborreicas de parte de Patrick y de Colm únicamente receptivo, ¿no? Más metido en sí mismo. Hasta que llega el momento en el Colm dice, necesito tiempo para mí, yo lo que quiero es paz, ¿no?
Y entonces, de una manera no asertiva, pues decide simple y sencillamente rechazar a Pedro. Ya, o sea, ya no aceptar compartir con él las tardes en la taberna, ya no estar juntos platicando. Y es solamente hasta que Patrick le empieza a cuestionar el por qué su distanciamiento, pero además porque todos en la isla empiezan a notarlo y le dicen, están en una disputa. Y Patrick se asombra y dice, no, o sea, no estamos en una disputa, no ha habido nada que pudiera decir que estamos en una disputa. Pero al pedir las explicaciones de Con, entonces Con decide ser brutalmente honesto con él y decirle, contigo desperdicio mi tiempo, eres una persona muy aburrida que tarda 2 horas hablando de la burra y de lo que encontró en la popó de la burra, tarda hablando 2 horas, y si yo sigo contigo, estoy desperdiciando lo poco de vida que me queda. Entonces yo quiero que ya no me hables, que no me dirijas la palabra, para que yo pueda dedicar este tiempo en paz, sin tu molesta verborrea, esto lo pongo entre paréntesis, interpretación mía, ¿no? Para poder dedicarme a lo que a mí realmente me interesa. Oye, Pero entonces, ajá, no, continúa, ahorita comento. el Pedrick, que es amable, es sencillo y demás, se ve obviamente atacado en su autoestima. Se ve atacado en su yo porque le están diciendo, eres un hombre aburrido que ya no me interesa. Y entonces es lo que remueve en Patrick, ¿no? Toda esta cascada de actitudes de confrontación. Y vemos cómo entonces esa confrontación va en escalada, pero no es otra cosa más que la manifestación de la insatisfacción por su vida de ambos, que depositan uno en el otro, ¿no? Y si nos vamos por esa misma línea existencial, bueno, pues tenemos que la misma isla nos habla precisamente de esto, ¿no? Y fíjate que mientras veía la película, me acordaba mucho de esta frase de Mary Langer, que me gusta muchísimo, esta psicoanalista argentina, que decía, mientras el mundo arde, nosotros no podemos estarnos viendo el ombligo. Pero acá literalmente sí, el mundo estaba ardiendo allá afuera, o sea, estaban en guerra, y ellos estaban únicamente preocupados por lo que a ellos individualmente les estaba aconteciendo. Que es ahí donde, perdón, que es ahí donde comentábamos, ¿no? Que para mí el inicio, la isla le daba un tinte, como decíamos, la simbolización también de todo, ¿no? Ahorita estoy pensando en las 2 casas, las 2 cabañas, ¿no? El acantilado, en la última toma que la hermana se va y él se ve ahí hasta la soledad con todo ese acantilado hermoso, ¿no? Porque es una fotografía increíble. Y además esta parte de cómo en ese momento la isla para mí, porque en un inicio cuando yo la estaba viendo, pues como lo que leí hace un rato, ¿no? Como, híjole, pero ¿cómo interpreto? ¿Cómo voy interpretando? ¿Qué está pasando con esta película, no? ¿Qué sucede? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué lo abandona? ¿Por qué él sigue, no? Y o sea, yo me estaba cuestionando todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y pero no me aburrió, no me cansó, sino al contrario, me sentí como curiosa de entender qué estaba sucediendo. Entonces la isla, pues yo me quedé con la sensación de que era una película de amistad, de tristeza, de desolación, de separación, de abandono, de duelo y de melancolía. O sea, finalmente al último me quedé con la isla es una simbolización de la melancolía, ¿no? La melancolía donde no hay nada
No hay nada más que el narcisismo de uno mismo, ¿no? Volcado sobre uno. No hay nada, no hay otro, no hay nadie, ¿no? Y fíjate cómo todas estas simbolizaciones acerca de sus papás acaban de morir, poco tiempo antes, ¿no? Él se corta los dedos con, ¿no? Entonces, esas simbolizaciones de, pues sí, ¿no? Como de mucha melancolía, mucha melancolía. La fotografía, esta relación entre ellos dos, cuando esto que dices, que él le dice, Con le dice a él, que me aburres, ¿no? Y ya, ahorita me ponía a pensar en cuando se termina una amistad, cómo duele, ¿no? Cómo duele cuando una amiga o un amigo te deja de llamar. O sea, duele mucho, que luego no entiendes por qué pasó eso, ¿no? Te decía que a mí me parece que es un ataque a tu autoestima y es un ataque precisamente a tu yo, porque pues en principio estás siendo expulsado del afecto del otro, pero además buscando una respuesta en algo que tú pudiste haber hecho mal o que una ofensa que tú pudiste haber hecho. Entonces es como una descalificación para ti y pues claro que eso es desestructurante. Si seguimos buscando en esta parte de lo que te comento como desde el punto de vista existencial, pues podemos ver que precisamente los espíritus de la isla se refiere a que cada uno de los personajes está metido en sus propios demonios, ¿no? Está buscando dentro de sí esta insoportable vida que la tienen que llevar, pues como cada uno de ellos puede. La hermana de Pedrick, vemos en ella una persona más yoica, más estructurada, una persona que razona un poquito más, pero que también está insatisfecha con lo que la isla y todo este ambiente que tú acabas de describir le puede proporcionar. Tampoco se encuentra satisfecha con la relación con su hermano, porque no encuentra que él pueda ser realmente un reflejo de lo que ella quiere, ¿no? Vemos a una mujer más integrada, pero también con ambiciones, pero que también se desespera de la propia vida tan simple que se tiene en la isla, y pues trata ella de mediar en esta disputa con Cole, entiende cuál es la situación y quiere hacer entrar en razón a Pedrick, ¿no? Y entonces, pues al no conseguirlo, lo que ella hace es huir. Al final de cuentas consigue un trabajo en el continente y se va y lo deja a merced de sus demonios, ¿no? Buscando ella también salvarse, también ella sintiéndose sus propios demonios. Y si hacemos eso con cada uno de los personajes, pues encontramos que por eso es los espíritus de la isla o almas en pena, porque cada uno está luchando con estos demonios internos que les provoca también su situación de vida. El otro personaje interesantísimo también que podemos nosotros ver acá es Dominic. Dominic es un joven, es el personaje más joven que podemos ver en la película, que evidentemente tiene un retraso mental, que vive con su padre es el policía de la isla, que su madre murió, nos dicen por ahí que su madre murió, y que pues es sujeto de las burlas de toda la gente de la isla por su propia condición, ¿no? Pero que además es maltratado física y emocionalmente por el padre. Vemos cómo lo golpea, vemos cómo lo hace prácticamente ser su sirviente,
Y entonces el chico, ¿no? Además de todo, pues es ingenuo, pero además es un niño bueno que busca la bondad y busca el afecto en los otros, encontrando solamente rechazo. Se junta con Pedrick o trata de que Pedrick de alguna manera sea su amigo, ¿no? Incluso él no lo dice la película, pero él aprovecha la separación con Cole para acercarse a él. Incluso una noche va y le roba la botella de whisky al padre cuando está dormido de borracho para compartirla con Pedrick y así hacerse de él. También porque está enamorado del hermano, se enamora de la hermana de Pedrick. Y entonces, pues queriendo acercarse a ella, pues quiere ganarse o quiere conciliarse con Pedrick. Pero Pedrick está tan metido en su disputa y en su afrenta con Cole que nunca se da cuenta de esto y hace con Dominic lo mismo que Cole está haciendo con él, rechazar, minimizarlo, devaluarlo, ¿no? Se le declara a la hermana tampoco lo acepta. Y entonces él no encuentra más motivo para vivir, ¿no? No encuentra más motivo para seguir soportando una vida de violencia y de rechazo y de maltrato. Y entonces, aunque el personaje es tan callado, ¿no? Y el personaje es tan introspectivo, pues al final de la película vemos cómo lo encuentran ahogado en el agua. No sabemos, la película podemos intuir que se suicidó, pero entonces podemos entender que este Dominic también traía demonios internos, ¿no? También traía emociones, dolores, tristezas, duelos no resueltos, que obviamente pues no están más que presentes en estas magníficas actuaciones que podemos ver, ¿no? En su frustración. Hay un momento en el que le dice a Pedrick, yo creí que eras bueno, pero no es cierto, no eres bueno, eres igual de malo que Cole. Cuando ve cómo Pedrick va escalando precisamente sus conductas agresivas. Y entonces eso lo hace sentir decepcionado, ¿no? Decepcionado, se decepciona de la amistad de Pedrick, se decepciona de que le declara su amor a la hermana de Pedrick, y entonces pues decide que no tiene más lugar en esta vida, ¿no? El vigilante es un hombre agresivo, bueno, el policía, que es el padre de Dominic, es una persona súper agresiva que además hace gala de su poder como autoridad de la isla. Vemos alguna escena donde agarra a golpes al mismo Pedrick y lo deja tirado en el suelo. Vemos otra escena como increpa a la hermana. Vemos otra escena como le dice a Cole que pues fue a que le hicieran una entrevista para tener un trabajo para matar a los rehenes de la guerra civil, ¿no? Porque además le van a pagar por matar gente y él dice que además mataría gente gratis, ¿no? Y es un tipo que lo vemos que pues toma en exceso, ¿no? Es un dipsómano que estando alcoholizado le pega al hijo y lo trata como si fuera su sirviente. Qué dolores o qué pena traiga, ¿no? Por eso, qué demonios internos trae este personaje, pues para ser este hombre también solitario, pero agresivo, pero violento, ¿no? Entonces, este hombre también trae sus propios demonios, está luchando contra sus propios dolores, depresiones y cosas ahí. Y así pudiéramos hablar, ¿no? De cada uno de los personajes. El último personaje que me llama mucho la atención es una dependienta de la tienda a la cual Pedrick va a venderle la leche que él pues ordeña de sus cabras. Pero es una señora también en la cual nosotros podemos percibir mucha soledad, porque pues a cada cliente que llega a su estanquillo a comprarle, le pide y casi le exige pues que le dé noticias, ¿no? Estas noticias nosotros las entendemos como el chisme, ¿no? No puede dejar de lado lo que pasa alrededor para hacer cotilleo.
incluso, bueno, pues ella recibe el correo del pueblo y nos damos cuenta que abre, o sea, vulnera las cartas, vulnera la correspondencia ajena con el único afán de enterarse de todo lo que sucede. Y además de comentarlo y hacerlo más grande. Entonces, ¿qué dolores, qué demonios internos hay en una persona? ¿Qué nivel de soledad debe de haber en una persona que necesita alimentarse de la vida de los otros a través pues del chisme, ¿no? Y entonces yo entiendo que los espíritus de la isla precisamente es cómo se manifiesta toda la patología de cada uno de los personajes que ahí habitan y cómo la isla se vuelve este contenedor, este caldo de cultivo, pues para que un día u otro obviamente surjan una serie de tragedias que son las tragedias humanas, ¿no? Sí, ¿cómo es que las películas nos vienen a representar mucho de lo que pasa, ¿no? En la vida cotidiana, en nosotros los seres humanos, en todo esto que te estoy escuchando muy atentamente, de cómo cada personaje tiene como lo dice la palabra, una personalidad que interpretar, ¿no? Y que nos habla de lo que somos en realmente los humanos, los seres humanos, donde como lo que leí, ¿no? O sea, la agresión, el odio, la reprobación estaban adentro del tapete, ¿no? Entonces, de repente apareció, así, apareció cuando Korn decide dejarlo de hablar a su carnal, diríamos, ¿no? Su carnal, porque el mismo pueblo, pues también reprueba que lo haya dejado de hablar cuando, pues, Pedrick es el bueno, ¿no? El bueno, el bueno. Pues, ¿por qué le dejas de hablar a él que es tan bueno, no? Entonces, pues, Korn ahí viene interpretando, ¿no? Esta personalidad o este personaje o esta situación que podemos vivir cuando el otro te abandona, ¿no? Cuando el otro te abandona hostilmente y te dice, no te quiero ver, ya me tienes harta, ya me tienes hasta el copete, ¿no? Ahorita, fíjate, me estoy acordando de unos pacientes que es de pareja y él decía, ¿cómo dijo? Váyanse, ¿cómo dijo? Ay, lo dijo tan fuerte que la verdad me cuesta un poco de trabajo recordarlo, ¿no? Algo así como, no me interesa o hagan lo que quieran, a mí no me interesa, yo no quiero seguir, pero con mucha agresión, ¿no? Diciéndole a su chava, ¿no? Entonces ahí es como la melancolía o lo que nos dejó la pandemia es un símil de todo esto, ¿no? ¿Por qué ahora aparece esta película después de una pandemia, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa, no? ¿Qué sucede? En la pandemia surge la guerra en Ucrania, ¿no? Y estos personajes pues vienen a ser esta representación del odio, del hastío, pues mira, yo estoy pensando ahorita en lo de la pandemia, ¿no? Que la pandemia nos alejó, nos ausentó, nos ensimismó, nos reprimió, vivimos muchos muertos, muchos duelos, ¿no? Muchas pérdidas, mucho terror, mucho temor. Fíjate, no lo había pensado de esa manera hasta ahorita. O sea, lo que para mí es la isla es lo que nos sucedió, ¿no? Y ahora Colm es el que viene a despertar, ¿no? Es el que viene a sacudir, es el que viene a decir, estoy harto, ¿no? Ya no quiero esto. Pero también muy violento, ¿no? Porque los humanos somos violentos, porque los humanos no podemos estar siempre como Pedrick,
sí, soy bien bueno, soy bonito, soy esto, soy el otro, soy muy amable, ¿no? Y luego uno desconfía más en ese amable que aunque el personaje a mí me encantó, él me encantó su humor, su sentido del humor negro, blanco, que va y viene. Me encantó, ¿no? Me encanta cuando se vuelve, se enoja y habla de lo que siente y explota y manifiesta lo que está sintiendo, ¿no? Que es cuando Cole le dice, ay, ahora ya me caíste bien, ¿no? Ya me agradaste, dejaste de ser el bueno, 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 ¿no? Entonces, tú hablabas en un inicio, antes de entrar, de esto de Rosenfeld, ¿no? De esta parte esquizoparanoide hacia la posición depresiva, esta parte esquizoparanoide donde hay mucho terror a la persecución, a la desvalorización, y cómo puedes ir al paso a la gratitud, ¿no? Yo creo, me estoy adelantando, Carmen, yo creo que la hermana sí se sabe ir, lo deja con un sentimiento de gratitud, no lo está abandonando, le está diciendo, vas conmigo, y él le dice, no, yo me quedo con mi burro, y esto es lo que conozco, ¿no? Y se despiden. Entonces creo que ahí tal vez pudo haber sido una representación de lo que es la gratitud, finalmente. ¿Qué pasa cuando un yo fuerte se enfrenta ante una pérdida o ante un rechazo? Te duele y evalúas qué tanto no tienes que reparar contigo y con el otro. Pero paulatinamente vives un duelo y puedes superarlo. Sin embargo, acá vemos que era un falso yo, o como tú le llamas, un falso ser, el que tenía Pedro. Y el que tenía Cole también. ¿Por qué? Porque podemos ver que hay una simulación. Todo el mundo dice que fue una amistad que se rompió. Y yo te decía que a mi parecer eso no era una amistad. No era una amistad porque en la amistad se subliman los impulsos de uno al otro y se hace una relación de tipo anaclítico, es decir, de apoyo mutuo para crecer. Sin embargo, acá lo que estábamos viendo era una relación de simulación. O sea, mientras Cole fingía que Pedrick le interesaba lo que Pedrick le decía y podía estar en la taberna compartiendo la tarde con él, dejando que el tiempo se fuera, tomándose una cerveza, todo estuvo aparentemente bien. Pedrick se sentía satisfecho y no pasó nada. La bomba estalla cuando Cole individualmente tiene la asertividad de decir, ya no quiero que me vengas a quitar el tiempo porque yo me voy a dedicar a otra cosa más trascendente, ¿no? Y Cole tiene ese derecho. Y yo creo que todas las personas tienen derecho de decirle a otra en un momento dado, hasta aquí mi relación contigo, ¿no? Sin embargo, digo, era un supuesto, porque tampoco había un genuino interés, tampoco había una genuina valoración por el otro. Un amigo valora al otro, lo siente valioso, por eso le deposita su afecto en el sentido de sentir una identificación. Yo te admiro a ti, por eso te deposito mi afecto y por eso eres mi amiga, ¿no? Sin embargo, acá Cole no era este tipo de amistad, era simple y sencillamente, bueno, te tolero, estamos y demás. Eso, por lo tanto, entonces no es una amistad en el término en el que lo reconocemos. Entonces, ¿qué hace Pedrick con un yo bastante frágil? Podemos decir con un duelo no resuelto por los padres que se fueron, podemos decir por esta sensación de soledad, se aferra a la relación con Cole, no lo quiere soltar,
¿Por qué? Porque él está depositando una parte en Cole, ¿no? Entonces, él ya no puede separarse, no puede ser en lo individual, está, ¿no? Patológicamente dependiendo su valía de la amistad de Cole. Entonces, siente que se cae o que se desestructura. Y entonces, pues decide que no lo va a soltar, ¿no? Como si fuera un niñito pegado a la pierna de mamá cuando mamá se quiere ir y no te vas, así lo suelta. ¿Cuántas parejas en la actualidad vemos que eso pasa, ¿no? Uno de los dos decide terminar y entonces patológicamente se aferran el uno al otro por esta relación de mutua dependencia y entonces se hacen mucho daño. Esto pasó con él, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo este atentado, porque en realidad esto sucede. Pero entonces vemos que Cole, que en un principio se mostraba como el maduro, que se mostraba como el asertivo, que pudo decirle al otro que ya no quería más su amistad, también se quiebra. Y también vemos que de alguna manera este yo que él trataba de mantener a ojos de todos, no es tal, porque entonces vemos cómo, te decía yo de Rosenfeld, porque aquí lo vemos muy claramente, Rosenfeld nos habla, recordemos que Rosenfeld es un psicoanalista post-kleiniano. Klein nos habla precisamente de la estructuración psíquica a partir de dos posiciones, de la posición esquizoparanoide y la posición depresiva. Y en la posición esquizoparanoide vemos cómo la persona o el bebé todavía no es capaz de hacer una plena individuación, ¿no? Que depende del objeto. Y entonces en esta posición vemos cómo la teoría de los kleinianos nos hablan del narcisismo tan necesario para alimentar el yo y que poco a poco pues se vaya haciendo más fuerte y pueda hacerse independiente del objeto primario para al final de cuentas individualizarse. Pero aquí vemos que Rosenfeld nos habla que en esta posición podemos ver nosotros al narcisismo de dos tipos. Entonces él habla de un narcisismo libidinal, que es precisamente el investir al yo de este cariño, de este afecto, de este placer, de esta satisfacción para fortalecerse. Le llama narcisismo libidinal y lo separa de lo que es el narcisismo destructor, ¿no? Que es precisamente, si nosotros hablamos de un punto en el cual hay un puente para brincar precisamente a la siguiente posición kleiniana, que es la posición depresiva, y que finalmente llevará al niño pues a seguir su maduración, ¿no? Y pues a alcanzar su estructuración psíquica en pleno. Pero en este puente se puede quedar detenido y entonces hacer que este otro sentimiento agresivo o este impulso agresivo que finalmente nos habla de envidia se quede allí detenido, y entonces lo que haga es que en vez de investir afectivamente con agradecimiento al otro objeto, lo haga precisamente con coraje, con agresión, con esta envidia que te digo, y entonces ahí se queda. Como no va, como el niño que está apenas conformándose, no está en posibilidades de agredir literalmente al objeto, ¿qué hace? Vuelca la agresión en sí mismo. Y entonces es esta destrucción que estamos viendo en Cole, ¿no? O sea, precisamente Pedrick le sirve a él para mantener su yo investido de la admiración del otro, pero al final de cuentas podemos ver que también es envidia porque el otro está resignado a su vida simple y él no. Él se revuelve contra esa existencia sencilla, cotidiana que tiene Pedrick, pero al mismo tiempo lo envidia. Envidia que Pedrick no tiene más ambiciones y que él es feliz con su cerveza de las 2 de la tarde. Por eso es este rechazo.
Y por eso es esta autodestrucción, ¿no? Entonces le dice, o me dejas en paz, o entonces, te lo digo en serio, me voy a mutilar un dedo. Pedrick insiste, metido por supuesto también en su propia fragilidad, y entonces en esta dependencia que no ha logrado finalmente la individuación, y entonces Paul en efecto, ¿no? Le cumple esta amenaza y se corta el dedo y va y se lo avienta como diciéndole, te lo dijo, ahora siéntete culpable y de una buena vez por todas me vengo de ti, porque a partir de hoy que te vas a sentir culpable vas a dejar de disfrutar de la simpleza de tu vida y a ver si se te mueven las ambiciones. ¿Y sabes qué? Y Que Pedro todo, no reacciona así. y fíjate que todo eso lo interpreto, de todo esto que comentas, de esta relación distorsionada, amable, no amable, confrontativa y de mucha impulsividad de parte de Cole y luego también al final de Patrick, ¿no? Lo interpreto como te decía, las casas, ¿no? A mí la sensación que me queda es como que las casas sabemos que si lo interpretamos de acuerdo a la figura, es la madre, ¿no? Es la madre la que cobija, la que da calor, la que da sostén, la que da sosiego, ¿no? Entonces esa es la casa de padre y la casa de él, y la taberna, ¿no? Son tres que solamente salen, porque las otras son el pueblito, pero esas son tres, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo es que, hablando de esto de Melanie Rosenfeld, ¿no? Esta parte del esquizoparanoide, pues es cuando pelea el bebé con la madre y la madre con el bebé y se siente abandonado y tiene miedo de que se muera y que lo mate, ¿no? Y ese miedo persecutorio de que estoy imaginando, pero no imagino, y entonces llega mi mamá y, ¿no? Que es esta parte esquizoparanoide, ¿no? Y es lo que nos está representando esta relación, ¿no? Entre dejo mi casa, no la dejo, te dejo, no te dejo, entre ellos, su relación entre ellos. Lo acabas de decir, como si fuera la madre y el hijo, o el padre y el hijo, ¿no? Entonces, ¿cómo ahí podemos encontrar esta representación de lo que es la relación con la madre, ¿no? La relación tan importante que tiene la madre. Ahorita voy a hacer una asociación como en la película La Psicosis, ¿no? La película de Psicosis es una casa donde fallece la madre y es él el que se queda ahí adorando a una figura que se murió, ¿no? Entonces, ¿qué tanto nos está hablando de eso, no? De todo eso que estamos viviendo como humanidad, alejados, como, pues no me interesa que pase lo que pase, como padre, ¿no? O como los demás del pueblito. Pues no nos interesa lo que pase, ¿no? O por eso, como lo leí al inicio, de la amabilidad a la nada. Como dices tú, pues no hay nada, ¿no? Cole trata de destruir a Pedrick a través de la culpa, pero fíjate cómo al final de cuentas nos damos cuenta cómo Pedrick también que tiene un self falso, porque no es cierto que sea amable y no es cierto que sea bueno, porque al sentirse rechazado y al sentir vulnerada su estructura, lo que hace, pues, es dejar salir toda tu violencia. O sea, Pero es justo, ¿no? Fue Se el vale. que quemó la casa. O sea, en vez de decir, por eso te decía, un yo fuerte pasa tu proceso de duelo, se deprime, pero eventualmente lo trasciende. Pero Pedrick no pudo salirse de esta relación, pues ya prácticamente Pero de autodestrucción. ¿cómo encuentras la simbolización de que él va y quema la casa? O sea, si le buscas,
acá psicoanalíticamente, ¿no? ¿Qué representa finalmente el quemar la casa y pensar que se murió su amigo adentro, ¿no? Y que resulta que el amigo está vivo, ¿no? Y él se muere de culpa de que mató al amigo. Y Es no, que no no era. hubo culpa, no hay culpa ni si vemos un poco de culpa, la vemos en Colm, porque él ya está a punto de la etapa depresiva. Él sí está en la etapa depresiva, desde el momento en el que él dice, me voy a morir en esta absurda vida y no quiero, desde este momento estamos viendo que él está en la etapa depresiva. Está en esta búsqueda por sentirse, ¿no? Resuelto. Y vemos la culpa de Cole cuando va con el padre, que además es otra figura ahí, bastante digna de analizar, pero bueno, él va con el padre de la iglesia y se quiere confesar, ¿no? Y le dice, es que hice y esto y esto. Ahí vemos la culpa en Cole. Pero acá vemos en Pedrick que además de que no hay culpa, y por eso te digo que no es tan bueno ni es tan amable, es un yo, un self falso, porque en él no hay culpa y no hay culpa que le dice mañana a las 2 de la tarde, que ese es el significado de la unión de amistad supuesta que había a las 2 de la tarde, que era la hora que se veían. Voy a ir a quemar tu casa, ¿no? Y te lo advierto para que estés prevenido. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? No te quiero matar, o sea, salte, vete, pero yo voy a ir y en venganza de que mataste a mi burra, voy a desquitarme con lo que tú más quieres, ¿no? Tu contención, tu espacio, donde tú eres tu mundo. Voy a ir a destruir tu mundo, así como tú destruiste el mío. Pero ¿no? a ver, entonces vamos a... Espera, déjame terminar. Cole vino y le destruyó a él el hecho de reconocerse como una persona amable y buena. Pedrick se da cuenta en este momento que ni es amable ni es bueno, que le sacó lo peor que como persona tenía. Y es tanto su enojo que le dice, entonces voy a ir a destruirte tu mundo. Así como tú me destruiste a mí, así voy a ir a destruirte tu mundo. Y entonces el mundo de Paul es su casa donde estaba feliz tocando su violín, componiendo su música y compartiendo con su perro. Entonces, así como tú me destruiste, así te voy a destruir a ti. Así lo interpretaría yo. Fíjate que yo lo interpreto desde Winnicott, ¿no? O sea, esta parte de lo necesario que es la agresión, la destrucción, la rabia, para poderte construir a ti mismo, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ese lado a Padre, es una persona que de tan sumido está en la necesidad de la protección de la madre, que es Cole, ¿no? Se deja de ver a sí mismo como también el sentirse, él no cuidaba de la hermana cuidaba de él, ¿no? Una cosa así. Pero él, su relación afectiva, su lazo afectivo era con Cole, ¿no? Entonces Cole es como la madre para él, esa figura que pues, de sostén, que de repente lo abandona, lo deja, y él llega a un momento en ese falso ser que tenía, de representación, ¿no? De me cubro para poder entender y estar en el medio ambiente de tanta soledad, de tanto vacío, de tanta melancolía, de tanto... Pues, me protejo y soy el que represento ante ustedes, ¿no? Pero en el momento en que Cole lo lleva a enfrentarse consigo mismo, ¿no? Tú hablas más de Cole, yo como que me quedo más con Patrick, ¿no? Entonces, Patrick dice, ¿no? Lo ve así como, ¿por qué me abandonas, no, mamá? Entonces, él en ese momento despertó que como todos niños, llega un momento en que quiere destruir y no está permitido destruir. No le tiene permitido la madre o el padre de destruir. ¿Por qué? Porque es odio, porque es rabia, porque la destrucción no está bien, ¿no? No debe de ser. Y para Winnicott sí es importante porque es una pulsión de vida.
una pulsión sí, es una pulsión de vida, ¿no? Entonces, para mí, Patrick salió pudo lograr encontrar su verdadero yo, ¿no? Ese yo donde se da cuenta, porque eso es lo que dice Winnicott. Puedo destruir, pero para construir. O sea, destruyo, pero sí vi que no hice daño, ¿no? Entonces, lo que pasó al final es que Patrick se da cuenta de que Colm está vivo, que no lo destruyó, que no lo mató, y entonces eso lo reconforta. Ahí lo veo desde Winnicott, ¿no? Desde Winnicott, para Winnicott esto sería la salvación de esta relación. Tanto uno como el otro pudieron expresar y exponer sus emociones, sus demonios, porque todos tenemos demonios, ¿no? Y no porque creo que el más distorsionado para mí es Colm, ¿no? ¿Por qué? Porque mata a la burra, se corta los dedos, o sea, ¿no? Una madre agresiva, sumamente agresiva con el hijo, ¿no? O sea, esa era lo que yo estaba viviendo cuando veía la película, pero ¿por qué eres tan cruel? ¿Por qué lo abandonas de esa manera, no? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que el otro revienta con toda justificación. Lo mantuvo durante muchos años de vida esta relación de, sí, ok, voy a ser bueno contigo, y bla, bla, ¿no? Y el otro también, bla, bla, bla. Sus dos falsos self estaban ahí. Yo veo a Colm más progresado que a Patrick. Y yo no. Fíjate, porque aquí la cuestión es que él estuvo conteniendo a Patrick todo ese tiempo y le estuvo poniendo límites. Claro, llega un momento en que hay un brote psicótico por parte de los dos. Colm no mata a la burra. La burra se traga el dedo que fue a aventar Colm y se traga la burra de parte. Pero fíjate, ¿no? Esta identificación con la burra, esta catequización afectiva que tenía Patrick con la burra es lo que le detona todavía más la agresión. Pero sí es una intención de destrucción. Entonces, aquí es donde yo veo, claro, Patrick trae un duelo no resuelto por la pérdida de la madre, que no sabemos cómo se llegó a dar, porque a la edad que tiene Patrick, bueno, pues debía de tener su propia familia para no estar metido en esta soledad. Si él embiste catécticamente a Colm de tal manera que le pone a él esta encomienda de satisfacerle su necesidad de dependencia, pues ahí nos habla de esta no individuación. Pero entonces, Carmen, más tempranas. Por supuesto que ahí vemos a un padre totalmente, con un quiebre totalmente psicótico. oye, Carmen, pero entonces, ¿cómo lo veríamos en nuestra vida cotidiana esto? ¿De qué nos deja esto? ¿No? O sea, más allá de lo que el personaje y esto, ¿qué nos deja? ¿Qué experiencia nos deja? Desde el punto de vista existencial que te digo, pues esta necesidad de que tenemos todos de que nuestra vida llegue a sernos satisfactoria, no importa si haces actividades trascendentes como es el arte o la ciencia o alcanzas un gran renombre o no lo sé, o que tengas una vida cotidiana ordenada y demás, de una vida, lo que sea, pero que tú llegues a alcanzar la satisfacción de esa vida que tú llegues a tener y que eso te sea suficiente para investir tu yo y para tener una estructura sana para poder relacionarte con los demás. Pero, o sea, fíjate cómo, y vuelvo a Winnicott, ¿no? Cómo es que finalmente, yo me quedo con esta sensación ahorita, o sea, yo ya te hablé lo que pienso de que a lo mejor lo de la pandemia, ¿no? Y ahorita lo estoy asociando, interpretando desde la madre, ¿no? Y Winnicott, y la agresión y la destrucción. Finalmente, los dos destruyen. Él se destruye sus dedos
él va y quema la casa, ¿no? Entonces, los dos destruyen. ¿Y por qué destruyen? Porque necesitan sacar esa agresión, necesitan sacar ese odio, necesitan sacar esa rabia. Y finalmente ¿Crees quedan... que después de esas mutuas agresiones puede establecerse una nueva relación sana? Sí, Ya no se puede, ya no es posible. no, sí, cómo no. Digo, si lo pensamos a esas edades, pues ya nos quedamos con una sensación de vacío, ¿no? O sea, sí, esa es la sensación que nos deja al final. Pero si yo lo interpreto desde esa manera winnicottiana, donde los dos destruyeron, los dos necesitaban sacar esa parte impulsiva, tánatos, tan necesaria que también tenemos los seres humanos de representar y de decir, y no de estar todos contenidos emocionalmente, ¿no? O como analistas, ¿no? No espantarnos ante la rabia y el odio del paciente, ¿no? Sino más bien entenderlo y contenerlo y reconocerlo que está enojado y que cuando sale el enojo y sale la rabia, pues algo funciona ya en la terapia, ¿no? Cuando llegan tan aplanados, tan así, tan perfectos, tan, ¿no? Normóticos, diría Christopher Bolas, ¿no? Muy normales. Entonces, pues sacuden. Entonces, el que vino a sacudir es Cole. Luego sacudió a su hijo, ¿no? Que es Patty. Y luego se sacude la hermana con todo este movimiento. O sea, ella no quiere estar ahí, ya está harta, ya está aburrida también de ver que el Cole está aburrido. Su hermano se despierta. Y para Winnicott, la destrucción te lleva a la reconstrucción. Yo regreso a Clay. O sea, necesitan reparar. Para poder establecer una nueva relación que sea funcional y que realmente sea sana, necesitan reparar. Y ahí hay mucho que reparar. ¿Cómo lo van a hacer? No lo sé. Entonces, si ellos tienen la capacidad de reparar, pueden ser, pero sin una acción reparatoria de ambos, yo veo muy difícil. Bueno, eso es lo que nos dejó al final la película, ¿no? O sea, al final nos deja a dos figuras viendo hacia el mar, como la hermana se iba, y ellos en silencio, ¿no? Que si va a reparar o no, en ese momento Con le dice, no, ¿no? Y el otro se queda, bueno, está bien, ¿no? Pero bueno, o sea, a mí lo que también me quedó muy significativo fue cómo dejó ir a la hermana. O sea, que no le lloró. No era la hermana, o sea, se resignó que la hermana se fue. Y al final de cuentas, en la carta que le escribe, le dice, regresa, por favor, ¿no? La hermana fue la que se pudo ir, como pudo, pero se fue. Porque se asoma a verla, a despedirla. Eso es lo importante. Porque se resigna a que se va. Pero en la carta le dice, regresa, ¿no? Regresa. No, yo no me voy a ir a donde tú estás, tú regresa. Entonces, con este miedo de salir al mundo para poder él ponerse porque tendría que ponerse a prueba, porque tendría que ver que está solo, individualizarse, que es lo que no ha podido hacer. Entonces, la verdad aquí sí yo creo muy difícil que estos dos personajes pudieran repararse para repararse a sí mismos, reparar en su relación, repararse así, dejar de ser esta relación dependiente para llegar a ser una relación realmente anaclítica, donde pudieran respetarse sus espacios. A ver, o sea, ¿qué pasa, no? Si el otro le dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que creo que paso mucho tiempo contigo, dame chance porque yo quiero componer. Entonces ahora en lugar de vernos a partir de las 2 de la tarde, te veo a las 6, porque de 2 a 4 yo me voy a dedicar a componer.
y el otro tendría que respetarle ese espacio, no tanto del otro, y entonces crecer ambos en este sentido. Tú creces porque vas a realizar lo que tú quieres, lo que a ti te satisface, lo que a ti te hace feliz, lo que a mí me hace feliz, y entonces ser dos personas que se comparten, pero aquí uno necesita del otro, Pero ¿no? entonces nos dejas con un sentimiento de que no puede haber reconstrucción después de tanta cosa. Te lo puedo decir, con mi mamá yo no la veía en 20 años y los últimos 2 años de vida pude estar con ella y nos reparamos. Y mira que nos odiamos hasta la muerte. Pero yo no lo sé, o sea, estos personajes yo no lo puedo saber, no puedo saber. Por qué eso, pasó. o sea, lo que a mí me dejó es eso, ¿no? O sea, ¿por qué no se van a reconstruir? Yo no los vi, yo vi como una esperanza, ¿no? O sea, yo vi una esperanza. No vi la muerte de la relación. O sea, fíjate cómo estamos debatiendo hoy tú y yo, ¿no? Hemos visto dos cosas distintas. En el guión sí lo dice, bueno, con esto que pasó, vamos, ya estamos, casi se dicen, estamos a mano, ¿no? O sea, tregua, ¿no? Sin embargo, sí lo dice el guión. No sabemos qué pase más adelante, porque una vez habiéndose iniciada la guerra, en cualquier momento la agresión puede volver a estallar. Y es lo que pasa con muchos países que están en conflicto o en guerra, ¿no? Llegan a firmar una paz porque ya se dañaron mucho, y viven aparentemente en paz, pero ante cualquier cosita o cualquier fricción puede detonar. Y es lo que pasa con muchas relaciones que se dañan y no se reparan, ¿no? Es decir, podemos llevar la fiesta en paz, más o menos nos vemos, pero en el momento en el que haya una nueva diferencia, las hostilidades van a volver a generarse. Y la reparación no se da de manera gratuita. La reparación se da cuando realmente el otro siente culpa de haber dañado. Si no hay una genuina culpa de haber dañado al otro, la necesidad de reparar tampoco es honesta. Entonces, yo me quedaría con que en este caso, en estos personajes, yo no sé si hubiera capacidad de reparación porque no la vi. Patrick le está mintiendo a la hermana en la carta. Le dice, sí, yo soy feliz acá con mi burra, ¿no? Cuando la burra ya estaba muerta y enterrada. Entonces, la verdad es que a mí me queda la duda de si principalmente Patrick, ¿no? Va a tener la capacidad de reconocer que no es el hombre ni amable ni bueno que él creía que era, que sí dañó, que sí destruyó y que por esta capacidad destructiva que tiene se va a sentir culpable y va a poder reparar. Yo no lo sé. Pues ahí nos dejó el director, ¿no? Ahora sí que ahí nos dejó para pensarlo, interpretarlo cada quien como uno lo metaboliza, ¿no? Pero todo esto me llevó a buscar a Recalcati, a Máximo Recalcati, ¿no? Que está muy metido en esta sintomatología del vacío, ¿no? Y dice esta que encontré, es futuro, 2 puntos, el reino de la neomelancolía. Y de esto se habló mucho y al inicio de la pandemia, él estuvo haciendo varias videos y en intervenciones en la APA, sobre todo en Argentina, de la neomelancolía, ¿no? Entonces dice, la vida es un peso muerto, pesa la vida. Neomelancolías de Máximo Recalcati. La vida es un peso muerto, pesa la vida. Son tiempos de neomelancolía, que es una forma de melancolía en donde no se puede percibir un futuro por la muerte del deseo. Deseo que sea proyecto, misión, vocación. Esto parece muerto en muchos adolescentes e incluso en adultos. Rechazo de la vida, vida que rechaza a la vida.
Massimo Recalcati, autor del concepto neomelancolía. Vuelta al claustro, al encierro de las drogas, el boliche, el cuarto, etc. Todo esto se manifiesta de diferentes maneras en la vida del niño y de la propia familia. Esta neomelancolía se asocia a una caída de la función paterna, es decir, de un intermediario que actúa para incluir niño en el mundo y que lo marca positivamente en la relación de la ley padre, que no es solo un varón, puede ser también una madre. Esto parece fallar hoy. No podemos entender en este momento los traumas infantiles, abuso, incesto, violencia. Sin esta caída de la función paterna, esto se asocia a múltiples patologías de la adolescencia y de la vida en familia. La vida muerta, entonces busca elixires mágicos para sentir algo. Los psiquiatras americanos hablan de niños que vivieron años en un estrés tóxico con soledades, falta de encuentros, violencia, ausencias de sus figuras significativas. Así se va manifestando una crisis de salud mental adolescente de distintas variantes. Consumo precoz de drogas, alcohol, marihuana. Pero bueno, finalmente lo que rescato de esto es lo que él dice, ¿no? Esta neomelancolía se asocia a una caída de la función paterna, ¿no? Donde la vuelta al claustro, al encierro, en las drogas, el boliche, el cuarto, vida que rechaza la vida, ¿no? Y entonces la vida es un peso muerto, pesa la vida. Entonces, si lo vemos como tú lo contemplas, pues sería algo así, ¿no? En Cole sí lo vemos porque decimos que la melancolía es el duelo sin pérdida de objeto, ¿no? Es este vacío que te va llevando a no encontrarle un significado al estar vivo. Es este hueco que no se llena con nada, ¿no? Vas buscando satisfacerlo con algo, pero no lo consigues. Y entonces por eso dice Recalcati que pues intentan los adolescentes ahora pues tratar de llenarlo con algo, con lo que sea, ¿no? Aunque sea con droga, aunque sea con pues con alcohol, aunque sea con actividades extremas, con lo que sea, necesitan sentir que se llene este hueco tan grande que tienen, porque es esta sensación de que perdieron algo, pero en realidad, bueno, pues no sabemos qué perdieron, ¿no? Entonces, en Cole yo lo vería así, ¿no? Es esta pérdida del sentido de la vida a los 60 años o a los que tenga, donde se enfrenta a una crisis, ¿no? Precisamente pues de vida. Pero en Patrick no lo podría yo detectar así, porque en él sí hay un duelo. En él sí están los duelos de la pérdida de los padres y ahí están muy claras. Y el duelo lo podemos incluso sentir cuando Cole le dice chao bye, ¿no? Y entonces ahora con quién voy a... ¿no? Entonces está la pérdida del afecto, está la pérdida del objeto, que al final de cuentas podemos inferir que lo lleva a sus otras pérdidas, ¿no? Que pudieran haber estado aquí. Entonces en Patrick yo sí veo duelos. Entonces, no lo sé. Y ya para concluir, dice de Massimo Recalcati, la melancolía contemporánea o neomelancolía, a diferencia de la melancolía clásica, insiste, no es moral y en ella es central la problemática de la culpa. Es una neomelancolía que se caracteriza por la mortificación de la vida, por la imposibilidad del sujeto de acceder al deseo. Se trata de un vivir sin deseo, de desear no tener ningún deseo. Se desea reducir la vida a la mínima pulsación de la vida, pero es un imposible que solo se pueda alcanzar con la muerte, en una suerte de suicidio en diferidos. Es un ejemplo de la narcotización del principio de placer. El punto central de este cuadro es la experiencia del cuerpo como peso y no como lugar erótico de vida. De ahí
que vivir consiste en arrastrar ese peso, en arrastrar el peso de la vida. Al rechazarse la vida, se rechaza al otro, se desintegra el lazo con el otro. Para el tratamiento de este tipo de patologías, apuesta por la intervención desde la institución, lugar en el que el autismo, entendido como el ensimismamiento y aislamiento del sujeto A contemporáneo y la confusión propia de los trastornos de alimentación, buscan ser inscritos en el campo intersubjetivo, lugar en el que funciona el principio paterno, donde se busca frenar el goce y movilizar el deseo. Es una experiencia con pacientes con anorexia. Ha observado dificultades por parte de los padres a la hora de transmitir el deseo. En este tipo de pacientes no hay herencia del deseo, no hay testigos del deseo. Son reflejos del malestar que afecta a la juventud actual. El nuevo malestar de la juventud es la ausencia del deseo. Sin lugar a dudas, es una jornada muy enriquecedora. Y pues así concluyo, ¿no? Aquí lo dijeron, quedó como puesto para ahorita, ¿no? Porque ya tenemos 1 hora y más de 1 hora y media. Entonces, para concluir, te me fuiste. Sí, perdón. Por eso te decía que esta película es como un barrilito sin fondo. Podemos sacar y sacar y sacar. Esto que acabas de leer de las neomelancolías y recalcati, a mí me parecería más adecuado vincularlo con el personaje de Dominic, ¿no? El peso de la vida, que al final él se ahoga, se suicida ahogándose y flota, lo encuentran flotando en el lago. Entonces es como quitarse, ¿no? Finalmente ese peso de la vida tan grande, ya él ya no pesa, ya está liviano. Pero para Máximo Recalcati, estas neomelancolías contemporáneas o melancolías contemporáneas, es el peso a la vida, no solamente el suicidio o la muerte, sino el peso a la vida. O sea, me pesa la vida, me pesa estar afuera. Entonces, por eso cuando estábamos en la pandemia, salió tanto esto, porque mejor me quedo encerrado, porque la afuera es el deseo, es la vida, y yo prefiero estar recluido. Entonces, a mí eso es lo que me deja ahorita esta isla, ¿no? El recluir, el no salir y el no arriesgarte, el no vivir. Mejor me quedo aquí, adentro. Así tengo una paciente ahorita que, qué bruto, cómo se desmanifestó toda esta desestructuración, despersonalización, que ya tengo un rato con ella, pero con la pandemia salió todo esto. Mucha desestructuración. Pues yo me quedo en que todos tenemos demonios que en un momento dado pueden salir. Y que es necesario que salgan. Y que es necesario que salgan y que necesitamos trabajarlos. Fíjate que yo cerraría con una frase que dijeron al principio de la película, y que es que, pues, suerte a todos, sea lo que sea, por lo que estén peleando, ¿no? Estamos peleando contra demonios externos y demonios internos y necesitamos eso, fortaleza para salir lo mejor librados que se pueda de nuestras luchas individuales. Exacto. Y como diríamos que este programa es para despertar conciencias, ¿no? Para si alguien se identifica o entiende o se revuelve, ¿no? Siempre hay una manera de poder encontrar el por qué nos sentimos como nos sentimos, y para eso pueden buscar a Carmen. ¿Cuáles son tus datos, Carmen? Pueden venir a mi diván a pelear con sus demonios, que yo haré lo posible por ayudarles en su lucha con ellos. 55 17 77 85 83. carmencasenet@gmail.com. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen, ¿eh? Se nos picamos, y si no, vamos a ser de 2 horas. Siempre. Siempre.
Y como dijiste, es mucho de dónde sacarle, mucho, o sea, mucho. Hablamos de Melanie, hablamos de Rosenfeld, hablamos de, ¿qué? Espiritualidad, ¿o cómo dijiste? Existencialismo. Hablamos de Winnicott, hablamos y de Recalcati para finalizar, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, y pues nos vemos para la próxima. Les mando un abrazo y un beso a todos desde Creativarte-Bajo, conversando con Odette y con Carmen Acevedo. Nos vemos. Hasta la próxima. Buenas noches a todos. Vengan al consultorio, que es nuestra isla de los espíritus. Anda, para encontrarse consigo mismos, con lo bueno y con lo malo. Con lo malo, pero que siempre hay algo bueno. Bye. Hasta la próxima. Bye.